Señor, toma mi vida nueva antes de que la espera desgaste años en mí. Estoy dispuesto a lo que quieras, no importa lo que sea, tú llámame a servir. Llévame donde los hombres necesiten. Hoy más que nunca necesitamos más conocer al Señor a partir de la palabra. Y continuamos en la segunda sección de las cartas católicas. Como lo habíamos visto anteriormente, vimos la introducción de las cartas y vimos todo lo que el componente o el contenido y también la forma y la estructura en la que está organizada la carta de Santiago, que nos habló muy bien sobre lo que es las pruebas y las tentaciones, la sabiduría cristiana también, los ricos y los pobres, la práctica de la fe, prescindir un poquito de esa práctica de la fe, prescindir un poquito de esa fe teórica en la que nosotros a veces estamos enmarcados, una fe totalmente individualista e intimista, como lo decíamos en los apócrifos de Tomás, derivado o arraigado también por parte de los gnósticos. Y también por último el tema de la lengua, ¿no? Eso es lo que nosotros vimos en Santiago en el capítulo anterior, esa estructura tan importante y cómo nos puede enseñar a nosotros en las parroquias a ejercer esa carta, a darla a conocer, de que presentamos un poquito de lo que es el tradicionalismo y conozcamos más el componente misionero que nos puede mostrar a través de estas cartas católicas. Hoy lo que vamos a ver es a profundizar, digamos de esa manera brevemente, la primera carta de Pedro y también la segunda, que son cartas totalmente diferentes. Se dicen los estudiosos que fueron escritos por dos autores totalmente diferentes, más que la segunda carta de Pedro tiene una connotación o un lenguaje griego muy profundo, que es totalmente a la primera carta. Entonces vamos a indagar sobre esta carta, pero no primero vamos a pedirle al Espíritu para que nos enseñe a conocer a Jesús, para que indaguemos en Él, para que nosotros podamos sentir su amor, sus abrazos, y también nos reavive el corazón para nosotros tener el itinerario de poder evangelizarlo, de poderlo dar a conocer con el testimonio y por medio de la relación amorosa que podamos tener con el Señor. Que lo experimentemos diariamente en nuestro qué obrar, en nuestros trabajos, en nuestros quehaceres, para que sea el Espíritu Santo y no nosotros poder anunciar esa relación tan bonita que nosotros podemos tener con el Señor, para que nunca perdamos la alegría a pesar de las persecuciones o los momentos álgidos en los que nosotros nos podemos rodear. En nombre del Padre, el Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, entonces vamos a seguir con la primera carta de Pedro. Resulta que hoy existen muchas formas de entrar en contacto con las comunidades, por ejemplo el internet, los boletines, las visitas, los encuentros, reuniones o seminarios y congresos, ¿cierto? Y cursos y fiestas, viajando en el tiempo. Pero viajando en el tiempo vamos a ver que en el siglo I la situación era muy distinta, ¿no? La manera más común de llegar a las comunidades esparcidas por todo el Imperio Romano, que era un espacio totalmente extensivo, era con menos frecuencia la comunicación, ¿no? Había noticias que se tardaban en darse a conocer. Y porque los viajes de un lugar al otro en el Imperio Romano eran bastante costosos, primero que todo, y exigentes y demorados también, como lo dicen aquí en esta primera diapositiva. Son cartas que se demoraban en llegar y las noticias, como se lo acabo de decir anteriormente, se demoraban en uno darlas a conocer de una ciudad a la otra, ¿no? Hoy los medios de comunicación nos facilitan la información mundial a nivel global, digámoslo de esa manera también, ¿no? Entonces, para eso existen las cartas. Las cartas en ese tiempo era una manera de dar a conocer una noticia, una recomendación, una vivencia, pero también para defender posturas doctrinales también, ¿no? El objetivo de la carta, más que el intercambio de noticias y una oportunidad de reforzar los lazos fraternos, era el resolver las dificultades y los problemas de cada día y sobre todo animar a las comunidades a seguir firmes en el proyecto de Jesús. Ese era el fin último de la carta.
era una manera de enseñar a distancia también, ¿no? Y de continuar la catequesis. La primera carta de Pedro, como también las demás del Nuevo Testamento, nacieron con esa finalidad, enseñar a caminar para poder construir el proyecto de Jesús. Entonces, ese es el objetivo de la carta y nosotros no podemos dar por hecho que una carta se demoraba de manera, se demoraba bastante tiempo para dar a conocer eso, ¿no? Entonces se les complicaba, digámoslo de esa manera, dar a entender la relación, pero cómo será la profunda experiencia del Señor, que la distancia no dejaba pues y no era un condicionamiento para dar a entender o para poder evangelizar y dar a conocer lo que es el proyecto de Jesús. Es una carta enviada a varios grupos cristianos, ¿no? Y cristianas de Asia Menor. Las siguientes regiones es, por ejemplo, los destinatarios de Pedro era Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, ¿cierto? Al final del siglo I, las cartas de Pedro, juntamente con las de Santiago y de Judas, y las 3 cartas atribuidas a Juan, forman parte conocida de las cartas católicas. Eso ya lo habíamos dicho anteriormente, que la característica de las cartas católicas es que tiene una connotación mundial, sus remitentes es a nivel mundial, en su tiempo, a toda la Iglesia universal y no a una comunidad en particular, que eso es lo que lo diferencia a las cartas de Pablo, ¿cierto? Vamos a hablar sobre un poquito, sobre el tema del autor, situar el autor y la fecha, ¿no? Comenzando la carta como se acostumbraba en ese tiempo, el remitente se presenta, Pedro, apóstol, primera de Pedro 1:1, se presenta de esa manera. Además, el autor dice que es presbítero como los ancianos, testigo de los sufrimientos de Cristo y partícipe de la gloria que él ha sido revelada, ¿no? Entonces es algo totalmente importante en la que nosotros debemos de tener en cuenta, ¿no? Entonces, además el autor dice que el presbítero como los ancianos, testigos y sufrimientos de Cristo y partícipe de la gloria de ser revelada, mire. Entonces, aquí de entrada el apóstol o el autor de la carta de Pedro es testigo de los sufrimientos, no solamente de la alegría, pero de los sufrimientos, pero también de una alegría que va derivada a unos sufrimientos por anunciar el proyecto de Dios, ¿no? Y partícipe de la gloria de ser revelada. Estas palabras hablan de la experiencia personal del autor y lo coloca como testigo ocular en la vida, de las enseñanzas de la muerte y de la resurrección de Jesús. En el texto de la primera carta de Pedro, del 5 al 12, leemos, por medio de Silvano, yo considero hermano fiel y escribiré a ustedes estas pocas palabras para amonestarnos y dar testimonio de que esta es la verdadera gracia de Dios. Entonces mire que son cartas que amonestan, que enseñan a vivir el proyecto de Dios, porque constantemente necesitamos, digámoslo de esa manera, de una autoridad competente que nos esté corrigiendo la manera de ver o de vivir nuestra religiosidad o de esa manera nuestra espiritualidad, para que solamente ese proceso de evangelización no se quede en un proceso instructivo, sino que también tenga un componente educativo, que nos enseñen a educar, que es una verdadera religiosidad, para finalmente tener un proceso social, una transformación social, que es lo importante. Admitir que Pedro dictó esta carta y que Silvano escribió presenta algunas dificultades. Bueno, vamos a ver primero que la carta de Pedro no fue escrita por Pedro, el apóstol de Jesús. Es totalmente imposible. Vamos a ver esas aporías o vamos a ver esas dificultades. El anuncio del Evangelio en Asia Menor fue hecho por Pablo, sus colaboradores y colaboradoras. Pedro no actuó en esas regiones. Pedro, el discípulo ocular de Jesús, que vio directamente a Jesús, no evangelizó esa zona. Eso es una de las dificultades de las cuales nosotros podemos discernir que Pedro, el apóstol, no escribió la carta. La segunda, las citas del Antiguo Testamento fueron tomadas de la Biblia griega. Pedro era hebreo, hablaba el arameo y tuvo contacto con textos de la Biblia hebrea.
¿Por qué iba a usar los textos de la Biblia griega? Entonces un pescador como Pedro, que era un hebreo, en ese tiempo era totalmente imposible que un pescador escribiera en griego, porque exige mucho hablar en una segunda lengua. Entonces esa es la segunda dificultad. La tercera, la carta no demuestra familiaridad entre Pedro y la persona de Jesús, su vida, sus enseñanzas y su muerte. Solo tiene referencias al sufrimiento de Cristo. Esa es una de las terceras. La cuarta, la antigüedad general del nombre de la persona que escribía en carta dictada por otro era citado, Romanos 16:22. Sin embargo, el escribiente mismo no se haría grandes elogios, poniéndose como persona descartada de la comunidad. Esa es la cuarta. La quinta, el autor afirma que está en Babilonia en una comunidad cristiana, en compañía de Marcos. Después de la destrucción del templo de Jerusalén por los romanos hacia el año 70 fue cuando se acostumbró a llamar a Roma como Babilonia, ¿no? La primera carta de Pedro fue escrita en el mejor estilo griego usado a final del siglo I. Es totalmente imposible que Pedro haya vivido a finales del siglo I. ¿Por qué? Pues porque en ese tiempo la vida útil de la persona era totalmente precaria. Se podía vivir hasta los 50 y aproximadamente hasta los 60 años por la higiene que se mantenía. Entonces aquí los términos, calumnias, difamaciones, insultos, amenazas, tormentos y heridas hablan de los conflictos sociales y persecuciones diarias, pero no de una persecución por parte de los gobernantes. La persecución de Domiciano se extendió hasta Asia Menor hacia el año 95. O sea que es una carta que fue redactada a finales del siglo I y también parte a principios del siglo II. Como ya lo había dicho anteriormente, era totalmente imposible que para esos años, haya vivido Pedro, ¿no? Bien, a partir de estos hechos, la mayoría de los estudiosos sitúa esta carta en el periodo post-apostólico, posiblemente en la década de los 90. Por tanto, no fue apóstol Pedro quien escribió esta carta, porque la muerte del apóstol sucedió mucho antes. Pero entonces, ¿quién fue el que escribió la carta? Si la carta fue redactada en el año 90 y Pedro murió antes, ¿quién la redactó entonces? Es posible que un presbítero de la comunidad cristiana de Roma haya reunido las ideas correspondientes a la época para instruir y exhortar a los cristianos y cristianas de Asia Menor y a permanecer firmes en la fe, a pesar de las dificultades y las represiones. Entonces, miren, aquí está la respuesta. Fue un presbítero de la comunidad para poder instruir y exhortar a los cristianos y cristianas de Asia Menor a permanecer firmes en la fe, a pesar de las persecuciones de las autoridades también, y también a pesar de las persecuciones de los judíos también. La primera carta de Pedro y la segunda carta, Timoteo a Tito, también, como también la segunda carta de Pedro, son escritos seudónimos. ¿Qué seudónimos? Que nadie sabe, primero, quién las escribió, y segundo, los nombres a las que está o las que se titula aquellas cartas no corresponden al autor que las escribió. Son seudónimos, falsos nombres, porque en ese tiempo la tendencia era así: escribir una carta y poner el nombre de un apóstol famoso o de alguien famoso para que el lector, para atraer la atención del lector y pudiera leer la carta. Eso era totalmente normal en su tiempo, ahora eso es totalmente ilegal, que se llama plagio. En la antigüedad era común escribir un libro y usar el nombre de un maestro respetado para asignarle el texto. Eso es lo que yo quiero que ustedes totalmente aprendan de esto. Hoy eso sería considerado un fraude que podría generar un proceso, pero en aquel tiempo era una especie de homenaje a alguien importante. Eso es lo que yo quería, pues, como darles a entender. Los destinatarios: Pedro, apóstol de Jesucristo, a los que viven dispersos como forasteros en Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. ¿Listo? Hasta ahí vamos claros. Los destinatarios de la primera carta de Pedro estaban esparcidos en 4 regiones de la provincia romana de Asia Menor, ¿cierto? Esta área cayó bajo el dominio del imperio, ¿cierto?, romano,
a partir del año 133 al año 131 a.C. Pero la organización en las regiones, como se hizo hacia el año 17 a.C., Bitinia y Ponto ya estaban unidas en una sola provincia del año 63 a.C. Mire que estas comunidades y estos destinatarios han sido conquistados por el imperio desde hace muchísimo tiempo. Entonces tenían una cultura totalmente enquistada. Y eso no hace que el evangelio o la predicación del evangelio sea totalmente imposible. Eso es lo que nos da a entender de que el Espíritu puede transformar comunidades. Eso es totalmente cierto. Y a eso es lo que nosotros le tenemos que jalar. Los cristianos y las cristianas de esta región, unos 80.000 más o menos, eran las personas provenientes de diferentes lugares y culturas y costumbres religiosas. Aquí nosotros somos católicos en Colombia o cristianos. La gran pregunta, ¿por qué se nos hace tan dificultoso evangelizar? Es alguna de las preguntas que uno pues se hace, ¿no? ¿Por qué a ellos no se les dificultó? Bueno, se les dificultó evangelizar, pero era tanto su convencimiento en la fe que no les resultaba imposible que a las personas destinatarias que evangelizaban se convirtieran. Porque a nosotros a veces se nos dificulta evangelizar y la gente no nos coge la caña. ¿Qué clase de Jesucristo estamos manifestando? El Jesús griego que mantiene viendo los pecados, el Dios legislador, o el Dios hebraico que va, a pesar del pecado de la persona, no lo deja de acompañar y nos dice que no perdamos nunca la alegría. Eran comunidades pobres, la gran mayoría estaba formada por emigrantes. Algunas personas eran forasteras, otras extranjeras, residentes de culturas no judías. Esto lo podemos observar por el recuerdo de un pasado de lujurias y de pasiones muy diferente del modo de vivir de los judíos. Aquí están las citas bíblicas para que ustedes se puedan guiar sobre el texto de Pedro, de las cartas de Pedro. Los forasteros no pertenecían al pueblo ni tampoco podían tener casa en el país. Eran extraños, indeseables y no tenían ningún derecho a nada. Y eso era legitimado por una teología en la que Dios castigaba o había castigado a los forasteros o a los pobres, ¿cierto? O a los que no tenían casa en el país porque habían cometido un pecado en el pasado o porque había heredado una cadena intergenética de un familiar en particular. Pero ¿cómo es posible que se evangelice a esas personas que están condenados a la vergüenza y llegue un Dios y diga que es el Dios del forastero, que es el Dios que está despojado, que es el Dios de los extraños, que es el Dios de los indeseables? Eso es totalmente escandaloso para la teología que se manejaba en ese tiempo. Entonces, ¿cómo esas personas podían ver la nueva noticia, la buena noticia de tener esperanza cuando una sociedad los aislaba y los reducía a nada? Eso es algo muy interesante, ¿no? Los extranjeros residentes podían tener vivienda, pero tampoco eran bien aceptados por la población nativa. No tenían derecho a la ciudadanía, no podían votar ni poseer tierra, ¿cierto? Pero estaban obligados a prestar el servicio militar y tenían la obligación de pagar tributos, impuestos, un porcentaje de la producción. Es algo que nosotros debemos de tener en cuenta también a la hora de ver los contextos en los que se desarrollaron las cartas. Nosotros tenemos que ver que sin un contexto geográfico, sin un contexto económico y político no puede haber Biblia. Pero tenemos que también darnos cuenta que la Biblia no responde a esos contextos porque la Biblia lo que hace es promulgar un mensaje teológico y no los contextos anteriores que les acabé de nombrar. Vamos a ver el contexto histórico. Contexto histórico. Al final del siglo I, las fronteras del Imperio Romano eran inmersas. El dicho, todos caminos conducen a Roma, era una verdad, ¿cierto? Pues Roma era el centro de todos los caminos principales que conducían a Roma. Con la expansión territorial y la formación de una población tan diversa,
de costumbres y de culturas muy diferentes, lo que yo les decía anteriormente. El ejército se convirtió en la fuerza principal del sostenimiento de la política romana. El jefe del ejército era el emperador. El ejército garantizaba paz y seguridad en todo el imperio, entre comillas, ¿cierto? Entre comillas. Entonces el emperador tenía un papel fundamental. El emperador era el único que se le podía llamar el Kyrios, el Señor. El emperador era el único sacerdote. El emperador era solamente atribuido la categoría del hijo de Dios. Entonces atribuir unas categorías propias del emperador a Jesús de Nazaret también resultaba muy complicado, que iba también en contra de la paz romana. ¿En qué consistía la paz romana? En obedecer todo lo que nos proponía Roma, y aquel que no correspondía o actuaba acorde a la paz romana era ejecutado o era condenado o era exiliado por sedición, por revolucionario. Pero paz y seguridad, ¿para quién? ¿Para quién es la paz romana? No es para el pobre, no es para el despojado, no es para el excluido, no es para el enfermo, no es para el leproso. Con toda seguridad para los romanos, porque todos los otros pueblos significaba sumisión en vista de la supervivencia. Es el famoso periodo conocido como la paz romana para las élites urbanas, la paz romana para la realeza, pero no para el pueblo, no para el pueblo. Y eso es lo que nosotros tenemos que evangelizar y meterle el diente, de que Jesús da un giro copernicano, y para las personas que no tienen nombre para la sociedad, para Jesús sí tiene nombre. Y eso es lo fundamental. La base económica de este imperio era el comercio y la explotación del trabajo y el esclavo. En esa época el número de esclavos aumentó de manera terrible, ¿cierto? Y la mayoría venía de pueblos conquistados. Además de esclavos y esclavas, también habían trabajadores libres, artesanos, independientes y pequeños campesinos, pescadores y también otros que trabajaban para ganar el pan de cada día. Son personas totalmente humildes que heredan la labor del papá hacia el hijo, ¿cierto? Este trabajo sufría otras formas de opresión. La mano de hierro del imperio les exigía numerosos impuestos, contribuciones, trabajos forzados y servicio militar. Aquí lo podemos ver, ¿cierto? Entonces, al imperio ejercer la mano de hierro del imperio, les exigía impuestos a estas personas que trabajaban como campesinos o pescadores o otros, para poder oprimir y poder, digámoslo así, fortalecer el ejército de Roma. La organización social, vamos a verla, se hacía según las reglas de los poderosos. Los hombres ricos mandaban y los pobres tenían que obedecer. Era un pueblo totalmente oprimido. La ideología del dominio eterno de Roma era cultivada en la cabeza de muchas personas. La esclavitud y el servicio se justificaban como parte de la ley natural. Legitimaban la dominación, legitimaban la religión, ponían a Dios de su lado los ricos, y le decían a los pobres que ellos eran pobres porque Dios lo decía así, porque Dios lo justificaba y legitimaba eso. Y Jesús vino en contra de esa noción, porque a Jesús no se le puede encasillar para las élites urbanas. Eso es lo principal, y eso es lo que nosotros tenemos que tener claro. El giro social que hace Jesús, de que el pobre es el que tiene nombre para Jesús y los ricos no. Pero en el buen sentido de la palabra, ¿no? Los cristianos y cristianas, a más de la mano de hierro del Imperio Romano, enfrentaban varias dificultades: calumnias, violencia, malos tratos y desprecio por parte de la sociedad. Pero ¿cuáles eran los grupos que hacían oposición al movimiento de Jesús? Vamos a ver esos grupos que le hacían movimientos a los grupos de Jesús. Primero están las autoridades judías. A partir de la conquista de Jerusalén y de la destrucción del templo hacia el año 70. O sea que los cristianos no solamente eran perseguidos por los romanos,
sino que a partir del año 70, cuando destruyeron el templo, los judíos comenzaron a perseguir a los cristianos, haciendo que los cristianos evacuaran hacia Antioquía. Y Antioquía así comenzó a ser el epicentro de la evangelización. Población local. En Asia y en la región costera de Bitinia y Ponto se fundaron numerosas ciudades. ¿Cómo la primera carta de Pedro ayuda a las comunidades cristianas que permanecen firmes en la fe? Firmes en la fe ante estas persecuciones de las autoridades judías. ¿Cómo esta pregunta en la mente y en el corazón? Vamos a entrar en el texto y leer y releer, ver cuál es la estructura de esta carta y hacer nuestros descubrimientos. Eso es lo que nosotros vamos a ver en las cartas de Pedro. Sigamos. Clave de lectura de la primera carta de Pedro. Comunidad de excluidos y excluidas. Esa es la clave. Personas más que ser pobres eran extranjeros. El pobre en el pueblo de Israel, listo, pero el que era pobre y extranjero eran más excluidas aún, porque los judíos en ese sentido eran muy elitistas. Sufrimiento. Esta es la consecuencia de asumir la práctica de la justicia en una sociedad injusta. La carta insistente, hay que mantenerse firmes en la fe. La carta insiste, hay que mantenerse firmes en la fe, pues el sufrimiento se acabará. A pesar de que el sufrimiento es derivado o es una consecuencia de evangelizar y de llevar a las demás personas el proyecto de Jesús, lo que anuncia la carta es que el sufrimiento no tiene la última palabra. Tercero, pueblo elegido. Esta clave hay que tenerla siempre colgada en la cintura. ¿El pueblo elegido quién es? Las élites urbanas, la realeza, los senadores, los presidentes. En la actualidad no. El pueblo elegido son los excluidos y las excluidas. El cuarto, sométanse a esta orden que es para todas las personas cristianas, de manera especial para los esclavos y esclavas. Vamos a seguir. Expectativa apocalíptica. El grupo que escribió esta carta cree que Dios es el Señor de la historia, el que construye la historia con los excluidos y las excluidas para llevar el mensaje de Dios. Por eso la persecución y el sufrimiento son señales de que la manifestación gloriosa de Jesús está próxima. El juicio de Dios ya comenzó. Cuando una parroquia o cuando una persona no es víctima de las estructuras económicas es porque algo pasa. Me lo decía un padre en aquella ocasión. Si nosotros no somos raros y no sentimos el sufrimiento, tenemos que cuestionarnos, porque entonces hemos convertido el evangelio en algo para que la sociedad nos apruebe. Y nosotros solamente tenemos que buscar la aprobación de Dios, decía la carta de Santiago. ¿Cierto? La comunidad es la casa de las personas pobres. Es la casa de las personas pobres, es el lugar de acogida de los forasteros, de los que no pueden tener su propia casa. Es algo fundamental, totalmente fundamental en lo que nosotros tenemos que mirar. Vamos a situar el texto de la primera carta. El lugar destinatario de la carta es muy roca en recursos naturales. Es muy corta, es rica, en recursos naturales. Pero hay una distribución desigual en los recursos, como en Colombia. En Colombia nosotros somos bastante ricos en los recursos naturales, pero se distribuyen de manera desigual. Mire que la carta, el autor y el contexto en el que se está viendo el autor es muy similar a lo que nosotros estamos viviendo en este contexto, a pesar de que llevamos casi 2000 años de historia. Las deudas de la guerra se pagaban con los tributos y los impuestos exigidos a las poblaciones dominadas. El empobrecimiento era grande. Muchos propietarios perdieron sus tierras y tuvieron que vivir como arrendados hasta como esclavos. Recordemos que las personas que no podían pagar su deuda eran exiliadas y por eso Jesús dice en las bienaventuranzas: bienaventurados los desposeídos porque heredarán el reino de los cielos. Algo así, ¿cierto? Mucha emigración para mejores oportunidades. Estas personas tenían que salir de Israel
a otros lugares, ¿cierto? Condenados y exiliados a la crítica para poder buscar mejores oportunidades. Es la misma situación que nosotros estamos viviendo hoy en día. Entonces la carta no va muy lejos a la realidad de lo que nosotros estamos viviendo ahora. Uno de los objetivos de la primera carta de Pedro era proponer algunas estrategias de resistencia, fortaleciendo los valores de la vida comunitaria, el amor fraterno y la solidaridad. Los forasteros y extranjeros no tenían ciudadanía, eran personas rechazadas, pobres y despreciadas por la sociedad. En este sentido, el mensaje cristiano hace una inversión. Los pobres son los que heredan el reino de los cielos, ¿cierto? Los que no tienen nombre, los excluidos y las excluidas, son los que no tienen nombre. Entonces, esa es la estructura de la primera carta de Pedro. Ahí los contextualicé para que nosotros juntos lleguemos a indagar y leer esa carta de Pedro para nosotros poder discernir cuál es el proyecto de Dios, y por eso era necesario una clave de lectura. Vamos a indagar en 3 diapositivas lo que es la segunda carta de Pedro. ¿Listo? Estos 2 textos son totalmente diferentes. La primera carta de Pedro es una carta práctica, cuya preocupación es la vivencia concreta de las comunidades. Sin embargo, la segunda carta de Pedro está dedicada a la enseñanza de una doctrina. Eso es la diferencia. Mientras la primera, ¿cuál es la preocupación de la primera? Enseñarle a vivir a la comunidad, el proyecto de Jesús. La segunda ya no es enseñarle a vivir a la comunidad desde el punto de vista sapiencial o de la sabiduría, sino que la segunda carta de Pedro está dedicada a la enseñanza de la doctrina. Otra diferencia por considerar es el griego, lo que yo les decía anteriormente. En vez del estilo sencillo y correcto y lleno de vida de la primera carta de Pedro, la segunda carta de Pedro está escrita con una forma más difícil de formar, con un lenguaje más duro, más complicado. O sea que la segunda carta de Pedro tiene un componente que más griego, más profundo, en la que es totalmente imposible que el mismo autor que escribió la primera carta de Pedro sea igual a la segunda carta de Pedro. Estos 2 textos son totalmente diferentes, también lo habíamos dicho con anterioridad. Un segundito. Entonces, aquí vamos a pasar en lo último. En la segunda carta de Pedro hay 57 términos que son exclusivos de esta carta, y de estos 32 no aparecen en la Biblia griega y 3 ni siquiera en la literatura griega. Son insaciables, zumbones, poliacura. Pero en fin, ¿quién escribió la carta del testamento? La ubicación es lo que nosotros indagamos y todo eso, ¿cierto? La ubicación en el tiempo se establece por varios criterios. En esta carta se cita Mateo. Es una carta que se escribe mucho posteriormente a lo que es la carta de a la primera carta de Pedro, ¿cierto? Pero ¿por qué la segunda carta de Pedro es doctrinal? Porque en ese tiempo había unos falsos profetas que consideraban que la parucía del Señor ya había pasado con los primeros discípulos de la primera generación, válgame la redundancia. Entonces ellos decían que como la parucía ya había pasado con la primera generación, entonces ya no iba a volver parucía, ya no iba a haber juicio, y eso hacía que su comportamiento moral cambiara a un comportamiento totalmente disoluto o totalmente inmoral. Ellos se preguntaban, o ellos se decían, ¿para qué comportarnos bien si ya vino el Señor, si ya la parucía pasó? Y entonces con los primeros discípulos, entonces ¿para qué nos vamos a portar bien? Pues sí, muchos cristianos que ya se habían convertido se hicieron esas mismas preguntas y se comenzaron a pasar y a comportarse de una manera inmoral que no correspondía al proyecto de Jesús. Es decir, abortaban el proyecto de Jesús, que ese es el símbolo que significa en el Apocalipsis. La mujer que viene en embarazo significa la nueva Jerusalén,
que tiene el proyecto de Jesús y que no lo podemos abortar, porque el Apocalipsis es muy contemporáneo a esta carta de Pedro. Entonces, en la medida en que ellos se dejaban seducir por aquellos maestros que decían que la parucía había pasado con los discípulos de la primera generación, abortaban el proyecto. Entonces, ¿qué nos dice Pedro en estos momentos? Que no abortemos el proyecto, no debemos abortar el proyecto. Debemos leer las cartas, debemos de leer los evangelios, como lo decía la carta de Santiago en la sección anterior, para nosotros poder seguir transformando una sociedad, llevarle la esperanza a los excluidos, llevarle la esperanza a las personas que no se pueden defender, llevarle a las personas a las que se sienten que el mundo los ha rechazado y que para ellos ellos no tienen nombre para la sociedad. Entonces, la buena noticia consiste en eso, en que aquellas personas que han sido excluidas, que han sido desterradas, que no se le tienen en cuenta para el Estado, la iglesia o la parroquia está llamada a devolverle la dignidad a aquellos que están condenados por la vergüenza. Entonces, acabando aquí con esta sección de lo que es el Evangelio, la carta de Pedro, pues vamos a terminar para que nosotros en la siguiente sección podamos desarrollar qué nos dicen las cartas de Judas, la carta de Judas. Que la carta de Judas también es muy importante y es muy complementaria con las dos cartas que acabamos de ver, que es con la de Santiago y con la de Pedro. Quiero desearles una semana muy bonita, que sigan en oración con el Señor, que sigan encontrándose con el Señor, que tú eres importante para el Señor, que tus aspectos no los tiene nadie y que el Señor quiere mostrarle al mundo por medio de tu ser lo mucho que ama a la humanidad, que no perdamos la esperanza, que no perdamos digámoslo así, el amor de Dios, que no perdamos la alegría a pesar de las persecuciones o de los momentos duros en los que nosotros podemos encontrarnos, de que la vida sigue, de que el sufrimiento no tiene la última palabra, de que la muerte de un hijo no tiene la última palabra, de que la muerte de mi papá y de mamá no tiene la última palabra. Entonces vamos a pedirle al Señor para que nos siga cultivando esa esperanza de que la muerte sí tiene nombre y que la muerte tiene nombre y que se llama Pascua. Vamos a pedirle al Señor para que seamos convencidos de vivir siempre esa alegría con Él. Dios me los bendiga, cuídense mucho y espero que lean esta carta con convicción, con berraquera, para que nosotros podamos salir convencidos a anunciar a las afueras de las parroquias a las personas que están sometidas en el vicio, a las personas que están desesperanzadas, a las personas que están cansadas de trabajar, de que Dios no los tiene solos, no los ha dejado solos y que por lo tanto nunca hay que perder la vida. Llévame donde los hombres necesiten tus palabras, necesiten ganas de vivir, donde falte la esperanza, donde falte la alegría, simplemente por no saber de ti.